de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a iniciar el programa con la lectura de un escrito hermoso en el que sobrevuela la poesía, y es de Luis Brito García. Viene muy a tono con los días que estamos viviendo en Venezuela. Firmo en la piedra donde Amalivaca creó nuestra humanidad, sembrando semillas de moriche. Suscribo con Guaycaipuro, que solo sabe leer el Anacarina Rote de la resistencia y del amor por los bosques y los mares. Soy abajofirmante del negro Miguel, que escribe el toque incendiario de los tambores de los esclavos sublevados en Buría. Me solidarizo con la sonrisa tímida de Tío Conejo, con el vergel donde poda sus rosas doñana, con el canto del becerrero que enamora a la estrella de la mañana. Firmo el pensum del pedagogo errante que enseñó a su discípulo a inventar o errar en el libro infinito de la naturaleza. Suscribo el acta del 19 de abril de 1810 que nos imparte el audaz bautizo de la independencia. Respaldo la firma de los pasos que peregrinan desde el Monte Sacro hasta el Chimborazo y de allí a San Pedro Alejandrino. Trazo las lanzas que subrayan en Ayacucho la libertad del continente. Caligrafío los lazos del Congreso anfictiónico que nos unen contra las cadenas de los imperios. Sigo la estela de quien ara en el mar para no dejar más nombre que la espuma. Asumo el grito de tierras y hombres libres que abisma en un solo temblor a oligarcas yertos de rabia. Refrendo el decreto de abolición de la esclavitud para consagrar tardíamente en 1854 lo que el Libertador dispuso desde 1814. Asiento con tiza el decreto de instrucción primaria pública, universal, gratuita y obligatoria. Autografío mis señas bajo la proclama contra la planta insolente del extranjero que ha profanado el suelo sagrado de la patria. Sanciono el inventario de las estrellas del páramo consignado por la loca Luz Caraballo. Suscribo el fulgor del Caribe en las telas de Reverón. Comparto el contrapunteo con el que espantamos al diablo cada vez que trata de comprarnos el alma. Estampo la bienvenida en la mano del indocumentado que huye de los mundos devastados. Con el creyón que tachó en el alfabetismo rubrico la salud, la vivienda, las prestaciones laborales, la educación gratuita en todos sus niveles y para todos. Firmo con la sangre de los que fuimos, el latido de los que somos, la semilla de los que seremos para ahogar con el amor toda amenaza contra esta patria en la que vivimos y viviremos en la inagotable perpetuidad de la alegría. Luis Brito García. Y con estas bellas palabras te damos la bienvenida a ti, Juan Antonio, a quien queremos muchísimo, como queremos a Luis Brito García, en este escrito bello que dibuja también parte de lo que fue y es Simón Rodríguez Robinson, a quien tú has dedicado parte de tu vida a estudiar y a hacernos más cercano el pensamiento con libros como este. Nunca mejor dado el nombre de un libro, Simón Rodríguez, pequeña antología pedagógica de Juan Antonio Calzadilla Reaza, que hizo la selección y presentación. ¿De dónde te vino a ti especializarte en hurgar a Simón Rodríguez y ponerlo al alcance de todo? Sí, mira, justamente ese deber, ese imperativo que yo sentí existía, merecía un relanzamiento desde una nueva perspectiva, desde una mirada, digamos, más fresca que las ya recibidas por la tradición. Aunado eso a la curiosidad, es decir, divulgar un autor te obliga a compenetrarte mucho más de lo que podrías estarlo en la distancia perceptiva, en la cercanía intelectual que siempre objetiviza, ¿no? Era buscarlo desde una comprensión casi espontánea, casi ingénita, ¿no? Y bueno, consideré que yo, graduado en filosofía, con trabajos teóricos sobre Spinoza, sobre filósofos franceses, qué mayor deber, qué mayor obligación que encontrar el mismo interés que me podían dar los filósofos franceses y aún mayor, porque
se trata de descubrir unas raíces, de descubrir el fondo, un fondo patrio, ¿no? ¿Qué mayor reto y qué mayor satisfacción que dar una lectura contemporánea desde la filosofía contemporánea a este filósofo venezolano. Yo diría el filósofo venezolano por antonomasia, más allá y a diferencia de Andrés Bello, que es un clásico, que se puede decir que prosigue, aunque haciendo las reformas pertinentes, prosigue la tradición hispánica, la tradición colonial. Simón Rodríguez es un filósofo insurgente, es un filósofo de la resistencia a la herencia colonial. Su misma escritura, su mismo texto, lo vemos, es un texto moderno, es un texto totalmente vanguardista. Consideraba que el nuevo pensamiento, el nuevo sujeto cognitivo y sensitivo americano liberado, indoamericano, debía operar de manera distinta como operaba con sus categorías de conocimiento y sus hábitos y costumbres cognitivas. Se necesitaba un sujeto de acuerdo a un sujeto cónsono con la urgencia del proyecto liberador, del proyecto. De manera que la escritura de Simón Rodríguez es una escritura revolucionaria, hecha para ser recordada, hecha para... Y que tú has explicado muy bien, porque yo siempre le digo a Juan Antonio que yo le agradezco una charla que él dio en 2013, cuando Fundarte Alcaldía de Caracas nos daba una hermosa placa a ti y a mí, por diversas razones. Y Juan Antonio, el día del libro, 2013, hizo una hermosísima alocución explicando ese amor y esa profundidad de estudio sobre Simón Rodríguez, y otras grandes personas de nuestra América también han querido mucho a Simón Rodríguez, como Eduardo Galeano, aquí en este libro de editorial Chirimbote, de la colección Antihéroes, refleja a Simón Rodríguez, porque para Galeano Simón Rodríguez, además de ser el maestro de Bolívar, era su maestro. Era su maestro, la Orden Simón Rodríguez, que se ha entregado una sola vez a Eduardo Galeano y que debería ser entregada a otras personas, que yo digo que debería ser entregada a Juan Antonio, debería ser entregada a Ali Rojas Olaya, debería ser entregado a todos los robinsonianos, a Rod Medina, que también ha estudiado con tanta profundidad a Simón Rodríguez. Don Simón sostiene, decía Galeano, que las escuelas deberían abrirse al pueblo, que niñas y niños tendrían que compartir las aulas y que más útil al país sería crear albañiles, herreros y carpinteros que caballeros y frailes. Bastante anticlerical y muy provocador. Y Galeano está animado del espíritu robinsoniano, esa forma de divulgar mediante la sensitividad poética, ¿no? Los sentipensantes. Sí, eso es. Y fíjate que Misión Robinson, que es una de las primeras, si no la primera misión que se hizo en Venezuela en 2003, tiene este libro, Yo sí puedo, Plan Extraordinario de Alfabetización, Simón Rodríguez. Este año se cumplen 250 años del nacimiento de Simón Rodríguez, que falleció 85 años después, y Luis Cardoso nos dedicaba este libro de una manera muy hermosa. Quiero compartirlo porque pocas veces lo he hecho en el programa. Decía: María Elcira, esta aventura editorial, estas ciudadanas y estos ciudadanos recién bautizados de luz, este libro cuyo ángel de la guarda es el general Virgilio Lameda, este libro Faena y Libertad de Aristóbulo, este libro Sueño de Hugo Rafael. Luis Cardoso, Caracas, septiembre 2007, inspirado, concebido y consagrado con suma humildad y profundo amor a quienes adversan este hermoso proceso. ¿Cómo puede uno adversar estas historias tan hermosas de dignidad, de este método Yo sí puedo, este método cubano que hizo y sigue haciendo salir de la oscurana a tantos venezolanos? Esto es un libro que es un tesoro, Juan Antonio. De las frases de Simón Rodríguez, ¿cuál es la que más a ti te marca, la que lo define mejor? Mira, filosóficamente, desde el punto de vista global del pensamiento de Simón Rodríguez, educar es crear voluntades, porque allí está el meollo de la pedagogía robinsoniana, que tiene como tres facetas. Yo la he clasificado así. Tiene una faceta política, hay una pedagogía política, tiene una faceta ética y tiene una faceta estética. Son las tres cartas
sobre las que se juega todo el proceso de enseñanza y de formación, ¿no? Y el político porque se trata de formar ciudadanos para la República, vencer la colonialidad, diríamos hoy, vencer la herencia colonial, que es como una estructura monárquica de la cognición, sí, forjando un sujeto para la libertad. El sujeto republicano es el sujeto que vive en una sociedad libre, la República. Ahora, para eso se necesita un proceso de transformación que tiene por resultado la adquisición de razón y voluntad. La razón son las luces y la voluntad son las virtudes, ¿no? Que es el mismo proyecto pedagógico de Simón Bolívar en Angostura, que se ve lo había asimilado muy bien de Simón Rodríguez. Ahora, solo la educación es capaz de crear obligaciones a la voluntad. Así, cuando estamos en el proceso de formar nuestra voluntad, que tiene que ver con formar el corazón, como decía Bolívar, usted formó mi corazón, es la faceta ética. Es decir, tenemos que vencer el amor propio, vencer los vestigios de la inercia monárquica heredada. Y eso gracias a unos procedimientos y a una teoría, una consideración conceptual de la estética como ingrediente fundamental, porque no hay idea sola sin afecto. Y ese es la gran síntesis de toda la pedagogía robinsoniana. No podemos, el que no se hace sentir no es entendido, y lo que no se entiende no interesa, y lo que no interesa no se comunica. Y el gran fruto político de todo esto es la comunicación, en el sentido de hacer común las necesidades, los valores, los imperativos de una sociedad que se quiere libre y que cuenta, si bien satisface a todos sin excepción. La República es la sociedad que satisface todas las necesidades de todos, sin excepción, pero contando con la voluntad de todos, sin excepción. De manera, no se trata solamente de otorgar satisfacción, sino también contar con la fuerza de voluntad, contar con la decisión, contar con la capacidad de defender el gobierno que lo está satisfaciendo, que está luchando por él. Y eso que forma parte de la virtud bolivariana de la gratitud. En el discurso de Angostura hay una frase: el pueblo que no sabe agradecer a sus bienhechores no puede ser libre. Entonces, razón y voluntad, y la voluntad como el núcleo del trabajo ético, de la transformación, de la moderación, de convertir, rectificar las ideas, moderando los sentimientos gracias al trato con las cosas, esa fórmula robinsoniana. De manera que educar es crear voluntades, yo creo que es la clave, y es lo que estamos midiendo en las actuales circunstancias del pueblo y la patria venezolana. Estamos viviendo en 20 años cuánto fuimos capaces de crear voluntades. Así es. Y cómo van a responder esa. ¿Cuánta vigencia tiene el pensamiento robinsoniano? Vamos a seguir en la próxima parte hablando con Juan Antonio Calzadilla Arreaza de sus libros que ha ido creando y escribiendo a lo largo de los años de estudios, no solamente sobre Robinson, sino sobre otros temas. Y en la tercera parte del programa vamos a hablar de las lecturas y la promoción de lectura. Buena parte de la vida de Juan Antonio también se ha dedicado a ello. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno, hablemos de los libros de Juan Antonio Calzadilla Arreaza, y vamos a recibir a estos libros con un aforismo de Ida Vital en el ABC de Biobú. Ella dice: la vida, un mapa atormentado por un viajero irresoluto. Así van los escritores recorriendo sus libros.
Uno de los escritos que a mí me ha gustado más de Juan Antonio, y siempre lo saco a colación, porque los hijos a veces no son lo que uno quiere, es El balconcito, ese cuento que es maravilloso, y dice así, el inicio: tengo un agradable balconcito en el apartamento que me ha quedado. He puesto unas macetas con matas, pero parece que no tengo la mano verde, o es que les echo agua cada rato y las plantas se pudren. Aquí viviré el resto de mis días. Cuando veo la hilera de macetas, pienso en mis hijos. Rara vez pienso en mis hijos. Cuando los hijos no se parecen a lo que uno quería, uno se olvida, y ellos también se olvidan, y se vuelven como alargados desconocidos de intenciones inescrutables. Esto es lapidario, de verdad. Tu papá me recomendó ese libro. Ajá. Y yo fui a buscarlo corriendo y me lo buscaron en Fundarte. Y dije, no quiero esperar a encontrar ninguna librería, quiero ya, mándamelo ya. Y me lo devoré. Y recientemente, no se ha presentado todavía, estaremos nosotros cubriendo esa presentación. Se va a presentar Álbum del Insomnio, seguido de La Endija, de Juan Antonio Calcella Reaza, hecho por esta extraordinaria editorial independiente que es Asirema, y está recogiendo 2 micronovelas del 90 y del 95, porque accediste a que publicaran escritos de otras épocas. Generalmente los escritores no quieren ni volver a ver lo que escribieron. Sí, bueno, quizás fue una insistencia de los editores que consideran que esos libros tienen su pequeño papel, su micro rol histórico en la historia de la novelística, y más particularmente de la micronovela venezolana. Entonces era una manera de exhumar del olvido, y probablemente del hecho de no ser editados nunca más, 2 libros pues que tuvieron alguna repercusión, gustaron. Yo la verdad estaba reacio, me parecía que era una cosa demasiado superada. Uno tiende a verse, como dice Nietzsche, uno tiende a verse a sí mismo en su evolución con cierta repulsión en las fases superadas, ¿no? Pero bueno, por la insistencia de ellos, mi desquite fue hacer una reflexión bastante severa, bastante crítica sobre mí mismo en la introducción al libro. Y ahí está, porque estuvieron envueltos en la polémica. Era la época en que se buscaba la gran novela venezolana. Sí, ¿por qué todos tienen una gran novela y nosotros sí la tenemos o no la tenemos? ¿Es gallego? ¿Quién será? Entonces todo el mundo trataba de hacer su aporte. Bueno, yo voy a hacer el intento de escribir la mía. Yo descubrí a través de estos intentos de novela que no soy novelista. Soy demasiado fragmentario, justamente, forma parte de mí. ¿Te gusta más el cuento y el ensayo? Mira, sí, el ensayo breve, la construcción discontinua, como decía Kafka, esa cosa que se va armando. Pero nos hiciste recordar, bueno, uno también es de esa época, ¿no? Nos hace recordar una cantidad de estéticas de la época. Y reconocerse uno en cosas que hizo, que pensó. Y ese es el valor de traerlas a esta época, ¿no? Por eso se llama Álbum del Insomnio, sí, porque es una especie de compilación, de recogimiento de facetas, de ocurrencias, de textos que hubieran quedado sueltos, ¿no? Y a mí me encantó esto, como tú finalizas la presentación del libro. Más vale reconocer ya la parte de ridiculez que revelará el futuro, decía Gombrowicz. Que por cierto hay un congreso Gombrowicz en Argentina que están gozando unos muchachos que están coordinados por Nicolás Ochman, que les vamos a compartir en algún programa un video de eso, sobre Gombrowicz, que es una locura, ese escritor polaco y argentino también, porque bastante bien argentino. Entonces en Argentina dices tú, por eso quizás lo que haya detrás o al fondo como médula de estos libros es una profunda ironía hacia la santidad de la literatura, una descreencia y un intento de burla de la pompa libresca en que se han sumido las libertades del verbo. Porque eso como que paraliza, ¿verdad? La pompa paraliza. Sí. Y deslastrar de solemnidades el libro como que abre las puertas a la creación. Y te evita una cantidad de rituales y formulismos que se requieren para acceder al espacio literario, ¿no? Sí. Es lo que Foucault llamaba el orden del discurso, ¿no? Es decir, uno cree que hablar es muy fácil y que se habla hasta por los codos cuando uno le da la gana. No
Solo se puede hablar de ciertas cosas en ciertos lugares, claro, si tú eres alguien capacitado, si tienes autoridad, etc. Mira, y tú me dijiste que me ibas a regalar estos dos libros. Que tienen, estos yo no los había visto, sí, de verdad. Poemas sociómanos, que está buenísimo el título, sí, y Parálisis Andante. ¿Qué son estos libros, Juan Antonio? Mira, Parálisis Andante fue mi primer libro de narrativa. Escrito en el 83, publicado en el 88 por la Fundarte de aquel entonces. Tenía los cuadernos de difusión. Esta es la segunda edición del 2010. Y fue un libro que tuvo mucho éxito. Me lo quedo. Que me ganó cierto reconocimiento. Los poemas sociómanos son una compilación de poemas del 2010 al 2011. Más reciente. Es más reciente. Cuando el mundo recobre la inocencia, ya no seremos todos culpables y tal vez los inocentes podamos volver a vivir en el mundo. Estaba hablando de la inocencia con una gran amiga, con Nelly Carrillo y con Rodolfo Pérez. Fíjate qué casualidad que abro el libro y sale el tema de la inocencia. Yo creo que la inocencia hay que siempre preservarla. Sí. Bueno, incluso el mismo Bolívar, ya que estamos de aniversario, al final del discurso tiene una frase muy curiosa, porque no parece cosa de un político hablar de la inocencia. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. La inocencia como un valor, no como una debilidad. No, claro, no como el desentendido, sí, o el naif, el ingenuo, sino el que está libre de culpas porque es virtuoso. Mira, y te juro, voy aquí los libros esto también es un libro indispensable, el libro de Robinson, Un camino hacia la lectura de Simón Rodríguez. Nos ayudas porque para esa época la escritura de Simón Rodríguez y su forma de expresarse eran de avanzada y para esta también. Todavía siguen siendo avanzadas. Estamos, nos recuerda. ¿Todavía sigues estudiando a Simón Rodríguez? ¿Sigues volviendo a él? Sigo volviendo, sí, es inevitable y tengo por delante el propósito de una segunda dimensión, más allá de esta primera que te he descrito, sí, de la formación de voluntad y de razón, la creación de sociabilidad. El inventamos o erramos, que eso lo han interpretado de 20.000 formas. Mira, el inventamos o erramos es el lema de la revolución suramericana. Sí, somos originales en todo. Sí. Bolívar mismo no se cansa de decirlo, no somos iguales a nadie en ninguna parte, somos heterogéneos. Y la invención es la clave del éxito, ¿no? También dice que hay que complementarlo, inventamos o erramos, pero también más vale errar que dormir. Lo que nos invita es a siempre estar en acción. A la acción, en la preguntadera y en lo de ser curioso. Eso es muy hermoso también descubrir a Robinson en el pensamiento de muchos promotores de lectura. Sépanlo o no lo sepan, porque hay gente que usa todo el pensamiento robinsoniano y entonces le da otros nombres, pero realmente es robinsoniano. Yo creo que todos los buenos promotores de lectura tienen que conocer a Robinson. Es que coincide con las adquisiciones más recientes de la pedagogía de la lectura. Esa idea de los cognitivo sensitivo, cognitivo afectivo como núcleo del sentido. Es una idea precursora, es una cosa que para el siglo XIX era totalmente inédito. Pero a partir del siglo XX se reconoce como una necesidad, como si no consideras lo afectivo, lo cognitivo no tiene sustento, ¿no? Y en los juegos de articulación de lo cognitivo y lo afectivo se basan todas las estrategias de manipulación y de distorsión. Es decir, la posverdad es un contenido disociado, es puro afecto, donde la verdad de lo cognitivo no tiene importancia. Fíjense que hasta en lo que nosotros hemos venido trabajando en el Foro Permanente Educación Crítica para Medios de Comunicación, está impregnado el pensamiento robinsoniano, sí, ese artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación que nos pide que hagamos unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. Es una idea profundamente robinsoniana, porque al entender no te pueden engañar.
Claro. Si entiendes, nadie te engaña. Claro, claro. Y entender es saber con certeza qué está sintiendo el que te está haciendo entender, te está proponiendo una cosa por comprender, ¿no? Qué increíble y qué vigente. Sí, y no tanto porque lo hayan leído a posteriori, sino porque él se adelantó. Sí. Él se adelantó a todas las teorías. Totalmente. Un visionario. Totalmente. Y por eso es el maestro del Libertador, y por eso el Libertador es una persona también tan fuera de serie y tan fuera de época. Voy a hacer este segmento un poquito más breve para extenderme un poquito en el próximo segmento en la promoción de la lectura, que es tan importante cuando hablamos de planes de lectura. Planes y campañas de lectura van y vienen en Venezuela, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de eso? Vamos a seguir hablando de este tema en la próxima parte del programa. Bueno, Juan Antonio, me decías que has estado leyendo con muchísima atención el discurso de Angostura. También Gustavo Pereira hizo una lectura atenta cuando estaba escribiendo escritos anticolonialistas, y en estos días también se estuvo distribuyendo este libro que ya ha sido publicado por El Perro y la Rana, pero se hizo una edición, como les hemos dicho, de 1 millón de ejemplares para la distribución masiva en la campaña nacional de lectura que viene gestándose recientemente desde el Centro Nacional que dirige muy acertadamente Raúl Casal. Juan Antonio ha estado leyendo el discurso de Angostura porque durante todo este año también es un tema recurrente en foros y en conferencias. Sí. Este es un libro también que cualquier promotor de lectura, igual que Aprender se aprende leyendo de Rod Medina, pues tienen que tener a mano. Crear con la palabra, módulos para talleres de escritura y lectura, de Juan Antonio Calzadilla Arreaza. Es de la colección Paulo Freire del Perro y la Rana. Esto es esencial si vamos a adelantar un plan de lectura. No hay nada más que inventar. En este caso hay que seguir el ideario robinsoniano e ir adaptando las cosas a nuestras realidades. Cuando hacemos campañas de lectura en televisión, tenemos que leer y releer este libro para advertir que cultura y televisión a veces tienen una relación de conflicto, y eso nosotros lo tenemos que vencer, porque nosotros tenemos derecho a tener nuevas estéticas, y en este libro Francisco Rodríguez Pastoriza, de Televisión Española, hace toda una exposición, entre otras cosas, de todos los tipos de programas sobre libros que ha habido en España. El que hay ahora de mucha trascendencia es Página 2, y también hay un programa en la televisora del sur de España, que es un programa especialmente para lectores. Pues este es un libro muy importante para leer. Antonio Basanta, en Leer contra la Nada, dice: sigo escribiendo a mano los textos más íntimos, la correspondencia más personal, pero cuánto tengo que agradecer a la informática y a Internet lo mucho que me han ayudado a componer este y otros muchos de mis escritos. ¿Cómo te llevas tú con lo digital, con Internet? ¿Sigues escribiendo a mano? ¿Escribes? Mira, no, alterno. Hay momentos, depende del momento de la escritura. Hay cosas que es más fácil hacerlas en el teclado y viendo cómo va quedando de una vez. Hay otras que requieren, sí, te piden más intimidad, como dice Antonio, una mayor cercanía, ¿no? Pero no, sin duda, si yo recuerdo muchos de estos libros que tenemos aquí, cómo fueron escritos con máquina de escribir. Sí. Cuando escribías una página y te dabas cuenta que había un párrafo que no iba allí, sino que iba después. Tenías que volver a darle lo mismo. Páginas de nuevo. Increíble. No, las ventajas son maravillosas, insoslayables, pero como tú dices, así como no se puede eliminar el libro físico, es decir, yo no puedo leer un libro en un celular ni en una pantalla de una tableta. Roberto Casati Casati creo que es el nombre, hace un libro que no he podido conseguir en papel, me lo prestaron, pero no he podido conseguirlo para tenerlo yo. Se llama Elogio del papel, y él advierte de la colonización de lo digital. Lo digital te coloniza y no te permite, por ejemplo, cuando tú estás leyendo un libro en digital, no te permite saber el peso del libro, por dónde vas, si ya vas llegando a las conclusiones, te empiezan a llegar mensajes e interrumpir la lectura. Es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta
como dice Antonio Basanta, le agradezco mucho a Internet y a todas esas cuestiones tecnológicas, pero déjenme también lo tradicional, que no nos lo pueden quitar. Traje este libro de Ricardo Piglia, que no es mío, es de alguien a quien se lo tengo que entregar. Él, en los diarios de Emilio Renzi, hace toda una crónica de buena parte de su vida como lector y como escritor. Yo a estos libros les tengo gran cariño porque el libro inicia con una anécdota que él nos contó cuando lo entrevistamos en 2011, cuando ganó el premio Rómulo Gallego. Y él dice, fíjate, dice, el conocimiento en literatura es considerado una pérdida de inocencia. Para el narrador esto significa una paradoja, algo se pierde cuando se sabe que no vale la pena narrar como quien canta. Esa convicción debe estar en la prosa. El temor a ese conocimiento puede hacernos desviar de la aventura y torcer el camino para no encontrarnos con el dragón, por ejemplo. Esas son sus reflexiones, sus anotaciones. Y lo traje ahora conversando contigo porque me gustaría pedirte como lectora y como lectora tuya y como seguidora de tu trabajo que hicieras, más allá de esto que ya recoge muy buena parte de tu experiencia, que hicieras para nuevos lectores una crónica de tu formación como lector y como escritor. Esos son documentos muy valiosos para los lectores, así como nos queda como un tesoro esto de Ricardo Piglia, algo sin apuro, es algo que te debería tomar algunos años, alguna recopilación de lo que ya hayas escrito, pero hacer algún diario de escritura de Juan Antonio Calzadilla Arreaza sería sumamente importante. Si tuvieras como tu papá Juan Calzadilla se expresa de ti con el orgullo de un grande de Venezuela, que es doble Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas y en Literatura. Además es una persona tan humana y tan generosa con el conocimiento. Juan Calzadilla es maravilloso. Y uno no siente que tú estás opacado por él, sino uno los ve al mismo nivel. Los Calzadillas son sumamente inteligentes, interesantes para uno seguir el trabajo de ellos. Los tantos Calzadilla y Arreaza que conocemos, a quienes les tenemos mucho afecto. ¿Te gustaría desarrollar ese proyecto? ¿Tendrías tiempo para hacerlo? Yo creo que sí, es como un proyecto de la madurez, de la reflexión. Sí. Esperemos reconquistar cabalmente la paz de nuevo como para retomar esos proyectos. En situaciones como la que hemos estado viviendo en los últimos 4 o 5 años, lo mantienen a uno en la fragmentación, porque tienes que estar leyendo un artículo aquí, una cosita, ya escribiendo. Esto requiere una concentración y un asentamiento. Esto requiere como un sosiego, una paz, un cierto retiro, un saber que la República está a salvo, que no hay inminencias de peligro, de ataque, como ocurre ahora, que perturba mucho no debemos dejar que nos alteren, sobre todo las falsas noticias. Ahí sí tenemos que aplicar el análisis crítico de medios, saber quién miente, saber esas páginas inventadas, esas noticias que no tienen ninguna fuente, esos periodistas que no tienen credibilidad, no dejarnos contaminar por esas falsas noticias y consultar siempre con quien uno crea que tiene credibilidad. Claro, que es una forma de resistirse a una estrategia, porque contaminarlos de mentiras es la estrategia. Es cierto, es cierto. Perturbarnos, trastornarnos, quitarnos esa paz que te decía se necesita para el trabajo de creación, para el trabajo de reflexión. Fíjate, Simón Rodríguez, de quien hablamos, es un escritor de la posguerra. Claro. Él viene y dice, mira, ustedes hicieron la independencia por las armas, pero no han conquistado la libertad. La libertad se conquista en la paz, con el estudio, con el trabajo, con el aprendizaje, con la formación, con la generación de nuevas generaciones de sujetos con sensibilidad y entendimiento republicano. Pero la condición es la paz. Y la condición de la paz es la independencia, es la libertad. Si no, todos seguiríamos aprendiendo para obedecer ciegamente a la autoridad que vale porque es superior a mí, ¿no? Que es incuestionable, etc. Además, esas palabras, libertad, que la han ensuciado tanto, ¿no? Sí. Que nosotros debemos saber cuál es el real significado de libertad. No, claro. Como dice Enrique Bernardo Núñez en su maravilloso discurso del 48, libertad es la tierra recobrada
paz para el trabajo, paz para el estudio, saber obtener los frutos que necesitamos con nuestras propias manos. La libertad no es esa abstracción que se maneja y que pretende denominar un malestar que ni siquiera viene de lo que dice que viene. Es decir, cuánta gente está frustrada por tantas cosas que no son el socialismo, que no son el proyecto y la estrategia rectora del proyecto revolucionario bolivariano, que es todo lo contrario. Entonces, se utiliza como una fake news. Es decir, también la libertad se utiliza como una posverdad. Sí. Es decir, yo siento una indignación porque quiero libertad, pero a lo mejor lo que quiero es irme de mi casa, o lo que quiero es tener otro trabajo, que no me explote el neoliberalismo, que no me maltraten los jefes de la empresa privada. Y resulta que me alzo en nombre de la libertad contra el que me está trayendo beneficio, el que está haciendo una sociedad más viable, una sociedad republicana, como decía Simón Rodríguez. Mira, sabes que hay una persona a quien nosotros también admiramos mucho, que es Fernando Rendón, del Festival de Poesía de Medellín. Él anda por allá con queridos amigos de distintas partes de nuestra América, por Hanoi, en Vietnam, en un festival de poesía que nos llamó mucho la atención, y nosotros nos tomamos la libertad de agarrar fotos que ellos fueron publicando en las redes de los primeros días de ese festival en Vietnam, en Hanoi. Y lo traigo a colación para cerrar el programa con eso, y quiero que compartas conmigo el disfrute de esas fotos tan hermosas, porque del festival hay videos también en las redes para que ustedes vean cómo se fue desarrollando y cuál era el ambiente que había allí, siempre en aras de trabajar por la paz. Ellos están también convocando a lecturas poéticas durante todo febrero por un mundo sin muros y por la paz. Y nosotros por la paz también hacemos este programa. Nos decían en estos días, graben videos por la paz. Este programa lo hacemos por la paz. Y también los invitamos, y con eso queremos cerrar el programa, no solamente diciéndoles que los invitamos a leer, siempre a leer de todo, sino los invitamos a conocer de la historia de Vietnam, que es compleja, es una cultura sumamente interesante, y nosotros siempre nos hablan de algunos países y parece que no existieran los otros países. Existe, por ejemplo, Vietnam, y existe, por ejemplo, este festival de poesía, que cuando ustedes vean esas fotos se podrán imaginar lo que deben estar allá aportando y disfrutando como experiencia Fernando Rendón y muchos otros poetas de nuestra América, incluso de Venezuela. Por ahí se hará alguna reseña para contarlo, ¿vemos? Sí, con gusto. Vamos a verlo, claro, vamos a verlo, y con eso cerramos el programa. Veamos entonces ese video, cortesía de Fernando Rendón y otros poetas que han montado esas fotos en sus redes desde Hanoi, Vietnam, y con eso despedimos el programa.